En el parche 9.2 nos enfrentamos ante un Zobal que está a punto de lograr su objetivo: deshacer la realidad, reiniciar todo el cosmos. Y estoy seguro que después de este combate contra el carcelero, algo se va a desatar en Cerez Mortis. Porque si sacamos algo en claro en todo este nuevo lore de las Tierras Sombrías, es que nos confirma más que nunca que Azeroth es la clave de todo. Se encuentra en medio de todo el entramado, es la llave que abre el camino, es la batería que alimenta todo el sistema del cosmos. Pero, ¿qué es realmente Azeroth? O más bien, ¿qué es el alma mundo de Azeroth? El ser que duerme bajo la superficie de nuestro planeta. Siempre hemos sabido que era importante. En Crónicas aprendimos que el alma mundo era el último titán, un ser en gestación que cuando naciese se convertiría en el titán más poderoso del universo. Y por ello, cuando los titanes la descubren, se lanzaron a protegerla. Y antes de recibir todas estas revelaciones que nos vienen en parte por Crónicas, ya habíamos escuchado algo en boca de Wrathion, que nos decía en Pandaria que teníamos que reconstruir el último titán. Por aquel entonces no teníamos muy claro cuál era el papel de Azeroth en todo esto. Sabíamos que era especial, pero no hasta este punto. Y los titanes, a pesar de que hayamos ido a Ulduar, pues tampoco conocíamos muy bien cuál era el papel de ellos en todo esto. Estaban rodeados de un halo de misterio. Es hasta Legión donde los conocemos, interactuamos con ellos, incluso aprendemos más sobre la historia que hay detrás después de la revelación de Sargeras. Entonces en aquel punto lo teníamos bastante claro. Azeroth tenía un alma gestante, un alma mundo que iba a convertirse en el titán más poderoso del universo, y por ello el vacío y todas las fuerzas cosmológicas codiciaban dominarla, porque quien dominase a Azeroth conquistaría el universo. Pero ahora, con el lore que nos viene en Shadowlands, esta afirmación no está totalmente clara. Ahora sabemos que Azeroth juega un papel central en todo el universo, mucho más importante de lo que creíamos. Azeroth es utilizada como pieza fundamental del sistema de los primeros, sistema que mantiene al cosmos tal como lo conocemos. Hemos conocido Cerez Mortis, lugar desde donde se habría creado todo lo que vemos en las Tierras Sombrías, incluyendo a los propios Eternos. Y hemos aprendido también que existen otros lugares como este vinculado a cada fuerza cosmológica, al igual que existe Cerez Mortis, existe Cerez Lumen, Cerez Vitae, Tumult, Ordos y Umbrae, cada una de las forjas de la creación de cada una de las fuerzas cosmológicas. Todos ellos podrían estar alimentados por la propia energía de Azeroth, y tendría nuestro alma mundo como eje central del funcionamiento del sistema completo. No es la última, es la primera. Ahógala y podrás ver. Lo único que sabemos a ciencia cierta es que Azeroth alberga un alma mundo, tal como se ha confirmado en múltiples ocasiones, no solamente en Crónicas, incluso el propio carcelero la llama así. Sin embargo, puede que en Thoth aquí nos estuviese diciendo que Azeroth no es el último titán, sino el primero de ellos. O tal vez juegue con las palabras para decirnos que es uno de los primeros, como algunas teorías que dicen por ahí. Aunque Cerez Mortis nos da a entender que tanto los Eternos como los Titanes, si consideramos a estos dos grupos como iguales, fueron creados por los primeros. Los Eternos fueron creados en Cerez Mortis, y los Titanes bien podría haber sido creados en Cerez Ordos. Tenía sentido que Azeroth fuese el primer titán, la primera creación de los primeros, el ser que iba a tener una misión muy diferente a la de sus hermanos. No despertaría para moldear mundos en el plano de la realidad, sino que sería mantenida dormida artificialmente para ser utilizada como el motor de la propia creación. Y no sabemos si esto es totalmente desconocido por los titanes o realmente nos esconden información. Puede que la locura de Sargeras no viniese solamente por el convencimiento de que el vacío estuviese ganando la batalla. Puede que en el fondo las intenciones de Sargeras no se diferencien mucho a las de Zobal. Ambos averiguaron algo que les rompió por dentro. Sargeras habría conocido la verdad, o al menos parte de ella, que Azeroth era la clave de todo, el motor del funcionamiento del universo, y que ahogándola podría derrumbar el sistema. De ahí su última acción desesperada de acabar con ella mientras es arrastrado a lo que será su prisión. Porque había averiguado la verdad más terrorífica: no había nadie al mando del timón de la creación. No hay ni rastro de los primeros. Las crónicas de Firim nos cuentan que el cosmos empezó con las 6 fuerzas cosmológicas que conocemos, que existían opuestas una a las otras,
luchando constantemente entre ellas. Y fueron puestas en balance por los primeros. Cada arquitecto dio una porción de su esencia para ello, y es así como construyeron este patrón, una estructura donde encasillaba cada una de las fuerzas cosmológicas. Con el sistema establecido, todas las cosas del universo empezaron a surgir, como un hongo creciendo en el marco de la estructura. Las 6 fuerzas cosmológicas estaban ahora en balance, y otras fuerzas fueron surgiendo de sus intersecciones. Hemos visto con la inclusión de Zobal en Ceres Mortis que el sistema tiene sus flaquezas, explotables además. Tal como dice Firi, este ataque a uno de los corazones de la creación ha abierto una fisura que puede ser aprovechada por cualquier otra fuerza cosmológica. Nos explica también que las intenciones de Zobal era dominar al resto de Cerez desde el propio Ceres Mortis. Seguramente desde Azeroth es posible acceder de alguna forma a cada uno de estos lugares. No es extraño pensar que al igual que Azeroth alimenta a Ceres Mortis, debe alimentar al resto. Pero los primeros no están, construyeron su sistema y desaparecieron. Puede que Sargeras y Zobal supiesen de este fallo en el sistema. Puede incluso que lo que temía Sargeras no era tan solo al vacío, sino que cualquier fuerza cosmológica, con el conocimiento adecuado, podría dominar este sistema para sus beneficios, y quería destruirlo, o dominarlo él mismo para rehacer la realidad, tal como sí hemos visto como era su gran objetivo desde siempre, destruirlo todo para que no sea conquistada por el vacío y empezar de cero. Pero de todos los combatientes, todos los que codician dominar el cosmos, hay unos que son los candidatos que tienen todas las papeletas de ponerse por delante. Creíamos que habíamos derrotado a N'Zoth en Ny'alotha, creíamos que habíamos parado la amenaza del Imperio Negro y habíamos evitado que resurgiera en Azeroth, pero no. Ha sido todo una ilusión, un engaño, un cebo que nos ha llevado a ser meros instrumentos del verdadero plan del vacío, el cual está a punto de mostrarnos su cara más peligrosa, sus verdaderas intenciones. Porque si el vacío destaca en algo es en ser capaz de ver todas las posibilidades del futuro, todas las posibles realidades. Todo lo que ha pasado tras la derrota de N'Zoth en Ny'alotha, la ruptura del velo en el trono helado hasta Ceres Mortis, parece ser todo producto del arco narrativo de Zobal, así nos lo hacen entender. Pero hay otra opción, puede que sea un acto más dentro de toda esta obra que lleva construyendo el vacío a través de sus heraldos en Azeroth. Porque a través de los susurros podemos ver que nos han estado avisando de lo que estaba por venir. Se dice mucho que la misma virtud del vacío es su propio talón de Aquiles. Son capaces de ver las múltiples posibilidades, pero no saben cuál será cierta, ¿verdad? El velo mengua. Su corona abrirá el camino. Esta es una clara referencia al momento en el que Sylvanas accede al trono helado, le arrebata el yelmo de dominación a Bolvar y lo utiliza para romper el velo, destruir la barrera que separa la realidad del plano de la muerte. Pero no solamente se quedan aquí, sino que nos avisan de todo lo que está por venir. Solo yo puedo salvarte de lo que está por venir. Su hambre aumenta y su audacia. Pero tus ojos no ven. Entonces, si el vacío contemplaba esta posibilidad como parte de su plan, quiere decir también que sabían que N'Zoth iba a ser derrotado. De todas las miles de posibilidades que ven, ¿por qué nos dicen justamente las que están sucediendo? ¿Es que el plan del vacío se está consumando paso a paso? ¿Es que nosotros llegáramos a las tierras sombrías a pararle los pies a Zobal era parte de su plan también? No es algo nuevo que nuestros actos por defender nuestro planeta acabemos facilitando los planes del que estaba conspirando en las sombras. Hemos visto durante Legión y BCA que somos simples peones influenciados para conseguir los objetivos de entes que escapan en muchas ocasiones a nuestro conocimiento. Y creo que el vacío está apostando por sus verdaderos agentes de campo, los que realmente les ayudarán inconscientemente a abrir la entrada a nuestro plano, nosotros. Vosotros sois los que estaba buscando, los que inclinarán la balanza.
El vacío está tan confiado en su plan que no les importa contaros lo que está por venir. De hecho, lo hacen porque son capaces de anteponerse a nuestras propias acciones. Saben por adelantado qué es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que logramos hacer nosotros en las Tierras Sombrías? Justamente reconstruir los 5 sigilos, las 5 llaves. Nos convertimos en el portador de las antorchas que iluminarán el camino del vacío hacia el corazón de la creación. Acereth Mortis, el lugar codiciado por todo aquel que quiera dominar el universo, como quería Zobal, como busca el vacío. Zobal roba los sigilos abriendo el camino hacia Acereth Mortis, y somos nosotros, con la ayuda de los Eternos, que los recreamos y seguimos a Zobal hasta ese lugar, llevando con nosotros nada más y nada menos que el regalo de Enzoth. Recibid ahora el mayor don de todos. Mi sueño es ahora el vuestro. Durante la raid de Crisol de Tormentas recibimos el regalo de Enzoth después de mostrar nuestra valía ante Unat. Hemos conseguido lo que el vacío no pudo en el pasado invadiendo las Tierras Sombrías, llegar hasta el mismo lugar de la creación, que a su vez tiene acceso al resto de Cerets. Hemos sido los títeres que hemos dejado la semilla del vacío a los pies de la forja de la creación. Pero antes de todo esto, ¿cómo conseguimos acceder a los Eternos y convencerles que somos los aliados que necesitan, al punto de ser los portadores de la llave que abre las puertas a Acereth Mortis? Pues lo que hacemos es escaparnos de las fauces, convertirnos en el caminante de las fauces. ¿Y cómo? Escapamos de las fauces porque el portal de los primeros reacciona ante nuestra presencia. Llegamos a Oribos y nos convertimos en el caminante de las fauces. Mucho se ha discutido sobre estos primeros momentos de Shadowlands. El portal de los primeros lleva ahí inactivo durante eones, pero para sorpresa del propio Zobal reacciona ante nuestra presencia. Se estableció que, bueno, al ser hijos de Azeroth, imbuíamos la esencia del alma mundo, que ahora sabemos que está relacionada con los primeros, y por ello reaccionó ante nuestra presencia. Pero había detalles que no cuadraban. Por ejemplo, no todos somos de Azeroth, algunos somos de Draenor, incluso otros somos Draenei forjados por la luz, y además, el portal no reacciona ante Anduin o ante Thrall o Jaina o Vayne, reacciona solamente ante nosotros. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Pues la diferencia es que somos nosotros los que portamos el corazón de Azeroth, el mismo artilugio que utilizamos para acabar con Enzoth. En la raid del Sepulcro de los Primeros, Zobal porta un collar, que es el que utiliza, suponemos, para lanzar los ataques a Azeroth. Se llama el Iris Matamundos, que contiene la siguiente descripción: un símbolo vivo de desesperación llevado por los archienemigos de una eternidad condenada. Sus hijos compartirán el destino de Azeroth. ¿A qué nos recuerda esto? Pues nos recuerda a nuestro propio corazón de Azeroth que portamos durante todo BFA y que está descrito como lo siguiente: un símbolo vivo de esperanza, llevado por los campeones de un planeta moribundo. Sus hijos compartirán el destino de Azeroth. Esto confirma la importancia del corazón de Azeroth en toda la trama de Shadowlands y además nos arroja mucha luz sobre estos susurros que no sabíamos dónde colocar anteriormente. Su corazón es un cráter y lo hemos llenado. Su superficie brilla con fuerza y disipa las sombras subyacentes. Y sí, estoy convencido de que toda esa historia nos está llevando hacia conocer más en profundidad cuál es el objetivo del vacío. Obviamente, esto es un vídeo de no sé cuántos minutos, no sé cuánto llevo, pero es difícil explicar todos los pequeños detalles que tenemos en la cabeza. Son muchos, pero creo realmente que toda esa historia de Zobal, de la muerte, ha sido un acto más dentro de esta increíble obra que está montando el vacío. Porque al final creo que vamos a acabar viviendo una vez más el verdadero conflicto, el importante, entre dos fuerzas que son las poderosas, las verdaderas combatientes, las verdaderas candidatas a dominarlo todo, que es las fuerzas que empezaron todo esto, que iniciaron el cosmos, el vacío y la luz. Y creo que hay muchas pistas que nos están indicando este camino, que vamos a volver hacia ese conflicto tan clásico como el propio Warcraft.
Y creo realmente que después de eliminar una de las variables de la ecuación, sacar de en medio el desorden, ahora hemos sacado de en medio a la propia muerte, que está muy cercana, al menos a través de Zobal, de conseguir conquistarlo todo. Y creo que el vacío está más cerca que nunca de poder por fin desatar el fin de los días, desatar la noche, la oscuridad en nuestro mundo. Y esto los lleva muy cerca de su objetivo. Hemos hablado mucho sobre la tercera muerte. Su tercera muerte indicará nuestra llegada. Y creo que después de hablar tanto de Sylvanas, de Alleria, creo que al final me quedo con la opción de Azeroth. Creo que la mayoría de susurros del vacío, que en aquel entonces obviamente podría cuadrar con muchas cosas del lore de entonces, de la época de Legión y BFA, pero creo realmente que esos susurros están enfocados a Shadowlands y a lo que va a pasar en el futuro. Creo que es la forma en la que están jugando en el lore con nosotros para mantenernos enganchados y creo que tiene sentido y sería muy interesante. Convertiría, creo yo, todo este desastre de expansión en algo más allá que nos daría, pues por lo menos, sentido a todo lo que hemos vivido. Al fin y al cabo, Zobal, la muerte sería una distracción y realmente lo importante es lo importante, ¿no? El objetivo del vacío, que llevamos tanto tiempo luchando contra ellos. De hecho, que en Thoth haya muerto puede que haya significado incluso que lo hayamos liberado. Hemos básicamente matado a todos los dioses antiguos y, como comentaba Blizzard, la muerte es relativa en Warcraft. Y sabemos que los seres del vacío vuelven al vacío abisal, vuelven a su plano cuando mueren. Puede que los dioses antiguos hayan estado atrapados, encapsulados dentro de su carcasa de carne y con esto les hayamos ayudado a liberarse. Puede que estos dioses antiguos vuelvan a nuestro plano como heraldos del vacío, cuando realmente abramos las puertas de la oscuridad. Azeroth murió en el primer cataclismo, murió cuando Sargeras clavó la espada en Silithus, y esta tercera muerte que estamos viendo ahora con Zobal puede que sea la señal de que el vacío está muy cerca. No es algo que tenga que pasar en el 10.0, imagino que al igual que hace un par de expansiones dejamos una semillita del vacío en el sueño Esmeralda, que ahí está, creciendo, puede que esta vez hemos dejado otra semilla en otro lugar. Estamos siendo peones, estamos siendo utilizados completamente por ellos. Y va a ser muy interesante ver el desarrollo de esto. El 10.0 creo que tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de este ataque fallido de Zobal. Tenemos que reconstruir nuestro mundo, pero mientras tanto, mientras hacemos eso, creo que toda esta trama del vacío y posiblemente alguna trama más que veremos de la luz, incluso creo que conoceremos más de Lune. Creo que mientras estamos reconstruyendo a Azeroth, todo esto va a seguir hacia adelante. Iremos conociendo cada vez más cuál es nuestro papel dentro de esta guerra cosmológica. Y bueno, gente, ¿qué opináis vosotros de todo esto? Ya sabéis que, como siempre, espero vuestras opiniones con ansias. Abajo tenéis la caja de comentarios para dejar vuestro punto de vista. Asimismo, tenéis el servidor de Discord, donde somos un montón de personas que hablamos de lore, historias, de otros juegos. Y vamos a hacer una cosa nueva en el servidor de Discord. Vamos a crear una especie de consejo de lore, en el que estáis todos invitados, porque habrán grupos donde la gente podrá exponer sus teorías, añadir materiales, para que todos debatamos sobre el futuro del lore, sobre teorías y demás. De hecho, haremos cada 2 semanas una especie de reunión por voz dentro del servidor de Discord, donde todo el mundo pueda hablar, discutiremos sobre el lore y la actualidad de todo lo que nos gusta. Y además, las teorías interesantes, las que vayamos cuajando, las publicaremos en vídeo, dándoos crédito, por supuesto, a todos los que participéis en esas teorías. Así que os animo muchísimo, ahora más que nunca, a uniros al servidor de Discord. Asimismo, también recordaros que podéis seguirme en redes sociales, Twitter, Instagram, y recordaros que tenemos el canal secundario donde subimos fragmentos de lore y otro contenido secundario interesante también sobre World of Warcraft y otros juegos. Antes de despedirnos, como no, agradecer a los miembros del canal. Muchas gracias por apoyar este proyecto mes a mes. Y recordar a los demás que podéis uniros con el botón unirse que podéis encontrar debajo de este vídeo. En fin, gente, muchas gracias por ver esta teoría loca puede ser. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.